buenos días. Yo soy Altagracia Paulino, presidenta del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, que aquí en Uno Más Uno, yo soy fundadora de Uno Más Uno y ellos me dan esta cuota de poder comunicarme con ustedes. Así que nada, yo estoy aquí para hablar de un tema sumamente interesante que el fin de semana en las redes casi se explotaron, la gente hablando de que subieron el agua. Subieron el agua que estaba a 100 pesos, este año comenzó a 100 pesos. Antes de la pandemia el agua costaba 40 pesos el botellón de agua, después lo subieron a 45, después a 50. El caso fue que comenzamos el 2025 con el botellón de agua a 100 pesos. Según las personas que estaban acabando en Facebook, sobre todo en Facebook, el agua estaba 115, yo no lo he podido comprobar eso. Ayer porque yo compro el agua de la semana, entonces yo no podía valorar, yo sí la compré a 100 pesos. Bueno, el caso es, el agua es un producto muy sensible, es el principal alimento de los seres vivos y la Organización Mundial de la Salud en los 90, a finales del siglo pasado, declaró el agua como el principal alimento, como un alimento, porque el agua, tú puedes pasar sin comida muchísimo tiempo, pero agua no más de 3 días, tú te mueres. Entonces el agua contiene una serie de micronutrientes que usted no lo ve, pero son los que te dan la vida, lo que te sostienen, ¿no? Entonces por eso fue declarada como alimento. Pero además en el 2002 y en el 2010 las Naciones Unidas declararon el agua como un derecho humano garante de otros derechos, el derecho a la alimentación, a la salud, muchas cosas. Con esto es lo que quiero decir, el valor del agua. El valor del agua, no tiene valor, no tiene precio, porque es tan vinculada a la vida que no tiene precio el agua. Sin embargo, el agua se ha mercadeado, es un bien de mercado, se ha vuelto ya un bien de mercado, a pesar de que nos la da en abundancia la naturaleza. Ustedes han visto que en mayo no ha dejado de llover nunca, este año casi no ha dejado de llover. Entonces, el subir el precio del agua, sobre todo quien tiene una posición dominante en el mercado, yo creo que está abusando. Miren, la ley del consumidor y la ley de competencia fueron las recetas que la Organización Mundial de Comercio le dio a los gobiernos para proteger al consumidor ante las irregularidades, imperfecciones del mercado. Así le llama, imperfecciones del mercado. ¿Cuáles son las imperfecciones del mercado? Y fue la manera para eliminar los controles de precios. Así es. Eso sí. Sí, eliminaron los controles de precios, que hasta cierto punto... Y sacaron al Estado de su responsabilidad. Al consumidor, pero le sugirieron legislar, hacer leyes para eso. Entonces, ahí surge ley de competencia y ley de protección al consumidor. ¿Qué sucede? Siempre se dijo que son dos leyes que se complementan. Regular la libre competencia favorece al consumidor. Porque, ¿cuáles son las imperfecciones del mercado que establece la OMC? Los monopolios, los oligopolios, las colusiones para poner precios. Todo eso es un vicio del mercado. Entonces, mire, tener una posición dominante en el mercado, según nuestra ley de competencia y casi todas las leyes de competencia, no es un delito. No es un delito. Ahora bien, el hecho de que usted tenga una posición dominante, la procompetencia debe vigilarlo. ¿Por qué debe vigilarlo? Porque puede, como posición dominante, abusar del consumidor. Y yo creo que con el tema del agua, esa posición dominante está abusando del consumidor. Entonces, por eso yo creo que Procompetencia debe intervenir. ¿Qué tiene que hacer? ¿Y qué implicación tiene que sube el agua? ¿Cómo fue? ¿Cómo se justifica elevar los precios del agua en estos momentos? No hay ninguna justificación, a no ser el abuso de posición dominante en el mercado. Usted habla de posición dominante. Estamos hablando de que unas cuantas compañías son las que más agua venden en la capital de la República. Pero nosotros tenemos el país entero inundado de pequeñas. Pero en los pueblos el agua no es así. O sea el abuso de posición dominante se refleja aquí fundamentalmente. En la capital. En los pueblos el agua no es cara. O sea, usted puede ir a San Francisco de Macorís, nuestros amigos del Agua María, no la han subido. Entonces, miren, yo sugerí en el gobierno de Danilo, miren, los laboratorios del gobierno son los que dan luz verde a esas aguas para que la vendan. ¿Por qué? Porque antes de ellos procesarla y envasarla, la CAS, aquí, las CORA,
le proveen, INAPA también, a través de INAPA, los mecanismos de purificación del agua. La CAS tiene, hasta donde yo tengo entendido, el mejor laboratorio para determinar todos los componentes del agua. Entonces yo pienso que las CORA y la CAS deben vender agua barata a la población. O sea, eso no es competencia desleal, eso es el gobierno proteger a sus ciudadanos. O sea, eso no es competencia desleal. Y romper el monopolio también podría ser, el gobierno puede intervenir y romper el monopolio. Entonces yo creo que el agua buenísima la tiene la CAS. Y la CAS vendería a 20 pesos. En una ocasión recuerdo que agua. Un director de la CAS mandó a la gente a beber agua de la cañería y entonces mostrar las pruebas de que el agua era potable. ¿Seguirá eso siendo así? ¿Habrá alguien que monitoree eso? Mire, en el 99 aquí se hizo un monitoreo, el Banco Mundial lo hizo. Yo recuerdo que en el Huacal, en Industria y Comercio, hicieron en un salón ahí, y yo estaba, una demostración del agua. El agua que sale buena. Lo que pasa es que con todos los tinacos, la cisterna, cuando viene a llegar a la casa, ya el agua ha sido alterada. Pero el agua que sale bien. Porque se hace mucha denuncia del agua contaminada que llegan a las casas. Sí. Pero uno no ve resultados, sanciones. Sí, exacto, medidas. Y hay quienes están interesados en resaltar que esa agua no sirve para poder vender la otra. Mi compadre, usted es más joven que yo, pero nosotros bebíamos agua de la llave. Cuando llegamos del campo, que era del río. Y en los países se beben la llave. Claro. Cuando llegamos del campo, que era del río que no la tomábamos, era un placer coger una llave y beberse el agua. Se empezó a dañar el asunto después de la revolución, como el 67 por ahí, hubo un torrente de diarrea en Santiago. Se contaminaron unos fríos con E. coli y muchísima bacteria, había diarrea por ahí. Entonces se inventaron, surgieron las industrias, o sea, hasta uno puede pensar que fue un sabotaje para justificar la industria del agua. Hay una abundante presencia de compañías vendiendo agua por todos los lados. Hasta el pregón, es más, ya la venden la gente. Hay que tener mucho cuidado con la. Hay que tener muchísimo cuidado, por supuesto. Muchísimo cuidado. Yo he visto. Porque aunque el origen sea puro, se contamina en el proceso de distribución. Altagracia Paulino, eso no acabó el tiempo. Ya. Sí, se acabó. Pero hay que hablar. Yo hablé el otro día de Procompetencia, que haga su labor y que justifique su. ¿Sabes dónde se come eso? Bueno. Porque uno nada más conoce estos tipos de organismos, claro. Tienen un seminario, se hace un media tour. Y van a hablar de eso. En los medios, pero la gente no pone caso a eso. Bueno, miren, el puesto de Procompetencia es un puesto que es mucho dinero, porque para que está muy bien pago. Para que no se corrompa, es uno de los se paga muy bien. Ese siempre es el argumento. Claro. Como quiera. Son cooptados como los entes reguladores. Sí. Eso lo impusieron los organismos internacionales del mundo entero, especialmente para acá, a este lado. Sí. Damas y caballeros, gracias por su compañía. Mañana de nuevo aquí en su telediario 1+1.